Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta cita que durante unos 120 minutos casi tenemos con vosotros y que hemos llamado Voces del Misterio. Una revista radiofónica en la cual tiene cabida todo el mundo del misterio, los enigmas, las conspiraciones, la sangre en algunos casos, y hacia la izquierda ya. En definitiva, todos aquellos temas que a esta hora de la noche o bien del día, depende de donde tengamos la redifusión, nos gusta a los que nos reunimos aquí en esta mesa y seguro que a vosotros también. Un viernes más con temas estupendos, con un equipo de colaboradores magnífico. En definitiva, una alternativa radiofónica que a pesar de ser pequeñita y humilde, tiene una repercusión grandísima a nivel mundial y que gracias a vosotros cada día somos más grandes, mucho más grandes. Esta cantera del misterio que hacemos desde aquí, desde Radio Sevilla Fútbol Club, y que seguro que se emite en muchísimos lugares de España y del mundo, es la que en realidad da cabida a que después muchos grandes del misterio se fijen en ella para llevar esos casos a nivel nacional. Y que lo son grandes precisamente porque aquí, en la cantera, aquí, donde peleamos, donde luchamos, donde todos los días nos enfrentamos con sudor, y en algunos casos incluso con lágrimas al misterio, hacemos los casos, las investigaciones y las ponemos al servicio del oyente, al servicio de vosotros. Eso quería dejar constancia porque de una vez quiero rendir homenaje a todos aquellos grupos de investigación, personas que investigan simplemente y que lo hacen de forma humilde y que después pues son vilipendiados por los que allá arriba a las alturas piensan que pueden pisotear todo el mundo del misterio como les dé la gana. Y no es así. Sin nosotros no sois nada. En absoluto. Una vez dicho esto, me gustaría presentar, lógicamente, a los compañeros que están aquí en la mesa y que han tenido que soportar esta perorata mía durante algunos segundos. Lo siento, compañero. David Flores, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Me das miedo. ¿Por qué? No. Es un justo homenaje. Creo que era justo homenaje a todos aquellos que nos dedicamos al misterio y que lo hacemos, pues eso, dedicando muchas horas de disfrute de nuestra familia. Y sobre todo con una cosa, Jesús, con muchísimo cariño. Eso sí. Y dedicación, por supuesto, desinteresada en muchos casos, muchísimos casos. Y que ahora llegan los señores que no se empolvan los pies, que no se manchan los zapatos. Y se ponen las medallas. Exacto. Se colocan las medallitas y ya está uno cansado. Las medallas se repartieron todas en la guerra. Sí, bueno, todavía se reparten algunas. Bueno. O se creen que se reparten algunas. También se reparten otras cosas. Sí. Más de uno debería devolver premios que se suponen han sido dados bajo la falsedad. Que cada uno lo pille por donde quiera. Pepe Cabello, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Hoy nos vas a llegar a lo más profundo de la Tierra. A lo más profundo, a lo más hondo de la Tierra. No he dicho el tema de David porque es una sorpresa, por eso no he comentado nada. He hablado secreto. El tema de David secreto. Sí, sorpresa. Elvira Lozano, buenas noches. Buenas noches. La voz femenina de esta noche del equipo. No preocuparos que la cuidamos muchísimo. Y esta noche nos vas a dar una vuelta por esas casas con encanto o encantadas. Exacto, efectivamente, casas encantadas. Para todos los amantes del misterio, de los fenómenos paranormales y una historia cargadita. Bueno, para nosotros, para los que nos dedicamos al misterio, las casas son encantadas, ¿no? Y con encanto. Mucho encanto. A mí me da miedo mirar a la izquierda. Y con escombros la mayoría. Me da miedo. Con escombros. Es el que dice que nos gustan mucho los escombros. Así que imagínate. O sea, Polo, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Es que me da miedo porque viene el explorador polar, pero es que lo veo con una poquita de... ¿Eso rojo por casualidad sería sangre, caballero? Pues me temo que sí. Anda. Qué raro. Alegría de la huerta. Es que ha habido un problemilla con la alimentación y... Bueno, mejor no te digo más nada. Uy, Dios mío de mi vida, un problema con la alimentación. Me da miedo. Con la alimentación. Bueno... vamos a recordar los medios de contacto para todo aquel que quiera interactuar con nosotros. Tienen varias formas de hacerlo. Por un lado si no se quedan satisfechos con un viernes a la semana o un día a la semana, depende del lugar donde nos difundan, de esta información del misterio, pues oye, existe un punto en internet donde todos los días tenéis decenas de noticias relacionadas con el misterio. Es revistas Voces del Misterio
.wordpress.com. Revista Voces del Misterio, todo junto, .wordpress.com. Nuestro correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com. Repito, vocesdelmisterio@gmail.com. Nuestro Twitter, que está muy activo, por cierto, Voces del Misterio. La E no podía entrar porque si no, no había posibilidad. Voces del Misterio. Y nuestro Facebook, digamos la joya de la corona en cuanto a la comunicación, Voces del Misterio, así tal y como suena. Tenemos que hablar también de la promoción del año pasado. Nos patrocinaba Eka Esotérica. Este año nos patrocina otra empresa que además prácticamente nos tiene a nosotros como empleados, que es Rutas del Misterio. Y que aquella persona que quiera disfrutar durante 120 minutos, algo más de 120 minutos, haciendo un recorrido por Sevilla capital, en esa otra parte de nuestra ciudad, la parte más misteriosa, y quiera saber de primera mano de sus investigadores lo que ha ocurrido dentro de algunos edificios con encanto y encantados, puede ponerse en contacto a través de esta página web, repito, www.rutasdemisterio.es, y ahí verá la oferta divulgativa, la oferta de ocio alternativo, ocio de misterio que tenemos para todos vosotros. Por supuesto, también lo que denominamos rutas extremas. Ayer, David, una de ellas que tuvimos la oportunidad de vivir un lugar impresionante, con una cantidad de fenómenos paranormales que hasta nosotros nos sorprendieron. Efectivamente. Cosa que salimos de allí sorprendidos, bastante sorprendidos, gratamente por otra parte. Con grandes resultados, ¿no? Y todos aquellos amigos que nos acompañaron, que por supuesto pues se están deseando de que preparemos otra visita a ese lugar para regresar y Halloween. Exacto, y en Halloween tenemos una ruta preparada para esta próxima noche de Halloween. Cualquier persona que quiera acompañarnos, pues seguro que les va a dejar, bueno, sin palabras en algunos casos, las vivencias que vamos a tener en un sitio que todavía no vamos a comentar. No vamos a adelantar acontecimientos. Si queréis saber más información, www.rutasdemisterio.es. Y una vez dicho esto, pues nada, damos la vuelta a la página y empezamos mirando a la izquierda, a donde está la alegría de la huerta, la sangre. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Pues José Apolo se ha sentado aquí, ha puesto esto un poquito, por favor, si no te importa, que ya de la sangre sale mal, Apolo, sale mal la sangre de la ropa. Que traigo mucho frío además, Sí, ya veo, si viene de explorador polar con un montón de ropa encima, pero que lo más que me impresiona es que rara es la semana que siempre me ve con sangre, menos la pasada que venía con tubitos de ensayo, que no sé qué peor. No sé qué peor. No sé qué peor. Algo con el que se cayó que... No, a mí me pica la espalda y creo que tengo escama, pero salvo eso, poco más, no ha habido reacción. Lo demás... ¿Y el brazo ese que se te cayó, que te lo volviste a poner? Es verdad. Bueno, pero el brazo lo guardo en mi casa, en el congelador. Vale. Por si acaso me lo injertan. Bueno, vamos a hablar con José Apolo del misterio de la expedición Franklin. Pues sí, un auténtico escándalo en aquella época en Gran Bretaña. Pues imagínate, estamos ante la desaparición de las dos perlas, las dos joyas de la corona de la Armada Británica, que desaparecieron así, sin más, como si se la hubiera tragado, en este caso, los hielos. Me imagino que iría un poquito al norte, ¿no? Pues efectivamente, el caso es que este pasado 7 de septiembre, pues investigadores canadienses hallaron lo que se aseguran que es uno de los buques del explorador británico John Franklin. Ajá. Esto ha sido un misterio que durante más de siglo y medio pues ha traído a investigadores, exploradores, los ha traído pero de cabeza. Sí. Y este pasado de septiembre pues el ministro de Canadá pues hizo el anuncio del hallazgo en el que probablemente uno de los barcos era o el Erebus o el Terror. En Canadá. En Canadá. Se desviaron un poquitín, ¿no? No, el caso es que ellos iban buscando el paso del noroeste. Ah, vale. Claro, por motivos lógicamente comerciales y económicos, la búsqueda del paso del norte es importantísimo a la hora de los transportes de mercancías y demás, porque cruzar el mundo pues lo acorta una auténtica barbaridad. Pues
la pista del Erebus y del HMS Terror, que por cierto, terror. Y bueno, y el Erebus, que Erebus es un dios primordial de la mitología griega y de la oscuridad. Sí, exacto. Es que ¿a quién se le ocurre tentar la suerte de esa manera? Yo pensé eso. Es que ya meter una expedición con esos dos nombres en el barco pinta la cosa más para empezar. Vamos, yo es que ni me monto, o sea, digo, no le cambié el nombre al barco, yo no entro, vamos, del tirón. O sea, y estos señores, bueno, se van para allá, intentan buscar el paso del norte. Eso es. Y estaban comandados por el capitán Franklin y el Francis Crozier. Sí. Pues los expedicionarios zarparon de Inglaterra el 19 de mayo de 1845 y fueron vistos por última vez en agosto de aquel año por cazadores de ballenas que navegaban por la bahía de Baffin. Salvo relatos de pobladores indígenas inuit, ya ningún europeo volvió a ver nunca más a los expedicionarios. La desaparición de la expedición se convirtió, por supuesto, imagínate, en la época victoriana, cuando Inglaterra era la máxima potencia mundial, pues fue un verdadero una explosión de noticias el caso que se puso en marcha un enorme operativo de rescate, quizás uno de los mayores de la historia. O sea, no sé si hoy en día se ha montado tanto con la desaparición del avión de Malaysian Airlines. Que todo el mundo se aprendió el vuelo MH370, se lo sabe todo el mundo, ¿eh? No he visto a nadie que no se lo sepa, niño, de verdad. Pues yo creo que hoy así no se ha montado tanto como se montó en aquella época. Bien. Pues a partir de 1817 ya el gobierno británico ofreció una recompensa de 20.000 libras esterlinas para quien encontrara el paso. Así que imagínate cómo de momento las expediciones se empezaron a lanzarse a la búsqueda y una de ellas, la de John Franklin, pues la verdad que fue la que finalmente se hizo más conocida. Bueno, y desaparecen en extrañas circunstancias y bueno, en extrañas circunstancias y tan extrañas. A ver, que me da miedo preguntarle esto, de verdad. El caso es que John Franklin era un marino súper experimentado, de 59 años, veterano de la batalla de Trafalgar, elegido por el almirantazgo para que realizara la expedición. Bueno, los barcos fueron los más adelantados tecnológicamente de la época. No se escatimaron gastos, tecnológicamente eran tecnología punta de la época. Bien. Utilizaban grandes motores de vapor, enormes chapas de hierro para reforzar la proa para el tema del hielo. Iban provistos de alimentos, bebidas, incluso carne enlatada, una novedad en la época. Sí. Hombre, pues fíjate, exactamente, una novedad en la época. Que iban bien pertrechados, pero quedad con el detalle de la carne enlatada. Es que me da miedo, de verdad. No es por donde crees que tú vas. Pero vamos, ya no sé qué decir. Viniendo de ti, José. El caso es que los alimentos en lata se pidieron a última hora y digamos que era a bajo precio a un proveedor, un tal Stephen Goldner, y 7 semanas antes de que zarparan, pues fue cuando ya se hizo el pedido de la carne enlatada. Bueno, el caso es que apenas 2 años después de la partida, imaginaos cómo eran estas expediciones, 2 años después de la partida, así. Sí. Pues se perdió todo contacto con la expedición. Ya la falta de noticias de Franklin pues empezó a alarmar la sociedad inglesa hasta ya convertirse en verdadera indignación. Incluso escritores famosos como Charles Dickens denunciaron la inquietud del gobierno. O sea, prácticamente las cosas que pasan hoy en día, o sea, nunca cambia nada. Sí, bueno, hombre, pues sí, la verdad es que la historia se repite, o sea, que imagínate. El caso es que con la intención de buscar y rescatar los marineros desconocidos, pues, y presionado sobre todo por la esposa de Franklin, pues el almirantazgo inició en 1848 la búsqueda de la expedición. Se daban 20.000 libras de recompensa a cualquiera que ofreciera noticias por los aventureros.
Incluso la misma esposa de Franklin, Lady Jane, pagó de su bolsillo la contratación de un barco para rescatar a su marido o cualquier resto de lo que quedara. Sí, lo que hubiera, lo que quedara, exactamente, tú lo has dicho. Bueno, pues se enviaron 37 misiones de rescate. 37. 37. ¡Qué barbaridad! Anda que mandaron una, vamos. Y solo unas pocas tuvieron alguna noticia así. El caso es que en 1854 el explorador John Rae, contratado por la compañía de la Bahía Hudson, empezó a indagar entre los esquimales para saber allí qué es lo que ocurrió. Y la historia que le contaron los nativos no pudo ser más sorprendente y sobre todo desalentadora y después terrible. Sí. Bueno, pues los inuit, los únicos pobladores de allí de la zona, habían abandonado un año antes la zona que se encontraba la expedición, por supersticiones. El caso que es un territorio donde ellos siempre lo habitaban, claro. Un año antes ellos se habían ido de allí por supersticiones. No sabemos qué supersticiones. Eso es rarísimo, abandonar un terreno por supersticiones. Yo creo que una excusa un poquito, de decir, bueno, para decir algo. El caso que antes habían visto a 40 hombres blancos al norte de la Bahía Peli, y el grupo arrastraba botes y trineos y su estado ya era absolutamente crítico. Se encontraban ya al límite de la fuerza, la inanición, congelación, y prácticamente pues iban cayendo muertos en el camino. Los inuit contaron también que los dos barcos habían quedado atrapados y destrozados por el hielo, y habían visto tumbas y cadáveres pues esparcidos en diferentes lugares. Pero que esto no es lo bueno. Pero me resulta raro, o sea, los inuit ven a estas personas y no los asisten. ¿Qué pasa? Se quedan escondidos diciendo, mira los tontos de eso, vamos a ver que se mueran. También tiene un poquito su puntito de... los inuit también tienen su puntito, ahí los británicos también esto lo quisieron tapar después, pero vamos por partes. Y bueno, y 30 y tantas misiones y ninguna de ellas se quedó perdida, la primera se queda perdida, van 34 detrás misiones y nadie se queda perdido, solamente esa. Pues sí. No, y qué mal me huele esto, continúa, me huele mal. El caso es que los inuit afirmaron que algunos de los cuerpos estaban mutilados, lo que parecía indicar que los sobrevivientes practicaron el canibalismo con los fallecidos y con los que no eran los fallecidos. Espera. A ver si ahí se acuñó el término fiambre, ¿no? Si pasa que alguna estaba... de cortar la lonchita, que está fresquito. Alguna no estaba muy curada. Bueno, pero escúchame, en momentos de hambre muchas veces huerto y huerto en la sartén. Sí, pero el caso es que también eso era con no fallecidos. Vale. Eso ya directamente abocado. No, pero que no puedo, que es que a mí me tira de la lengua, yo tengo el humor negro, no se puede continuar. El caso de otras expediciones, ya como el de McClintock en 1859, hallaron varios cadáveres y cápsulas de mensajes. En los documentos se hablaba de la muerte de 24 hombres, incluido Franklin, y la última nota que se halló decía que se habían encontrado atrapados en el hielo y trataron de seguir arrastrando los botes y herramientas. Ya no se volvió a... No hay ningún documento escrito más, ni carta, ni nada más. El caso es que se recuperaron cadáveres y los cuerpos mostraban signos de lucha y violencia. Mutilaciones rituales. Mutilaciones rituales y evidentes muestras de canibalismo. Los cerebros habían sido sorbidos, las vísceras devoradas y corazones extraídos y las manos cercenadas. Esto me suena a lo que hace hablando un poco en serio ahora, me suena un poco a lo que hacen ciertas sectas actualmente en todo el mundo. Sí, pero es que allí lo hicieron por hambre. Sí, no, ya. Y ciertas tribus precolombinas que también sacaban corazones en vida. Pero vivos. Sí, en vida. Para afuera, vamos. Cuando he dicho de rituales, se puede ir por ahí el tema. Pero todo puede tener su explicación. ¿Ah, sí? A ver, venga. El caso que todo prueba es que en los últimos momentos la locura hizo mella en los miembros de la expedición hasta límites, pues ya lo estamos viendo, de comer, de matarse unos a otros e incluso comerse y sorberse el cerebro, porque por lo desagradable que tiene que ser. Sí. Cuando llegan a un punto de locura de esa manera no saben ni lo que hacen en realidad. El caso es que las autoridades británicas insistieron en que fue un ataque de los inuit
Y pusieron la causa del fracaso de la misión. Claro, la cosa era tapar el asunto y la culpa pues la tenían los pobres. Porque es que no se podía asumir que un caballero británico tuviera un comportamiento tan atroz y tan brutal. ¿Qué momento de necesidad? En vez de Inuit se creían que eran Gilinui. Hombre, por favor. Hombre, es que ahora veo, yo digo, los Inuit dijeron, ni lo toque que encima va a tener la culpa a nosotros. O sea que déjalo. De esta forma nos vamos a cargar. Los medios de comunicación británicos pues retrataron a Franklin como un héroe y digamos que el caso del canibalismo lo pasaron así como quien no quiere la cosa. Vaya tela. Encima de héroe. Bueno. Pues ya en 1981 un equipo científico dirigido por Owen Beatty comenzó una serie de estudios científicos sobre las tumbas y los cuerpos que estaban en la tripulación. Y llegaron a la conclusión de que los miembros de tripulación habían sido enterrados y habrían muerto probablemente de neumonía o tuberculosis. Los que estaban enterrados. Y aquí viene donde viene el tema de las latas. Es que se cree que hay una posibilidad de que los marineros fallecieran y entraran en ese brote de locura por envenenamiento por plomo. Las latas en aquella época pues lógicamente tenían sus soldaduras y tenían soldaduras de plomo. De plomo, claro. Envenenamiento por plomo, ahora sí. Por eso decirlo de quedaros con el detalle de las latas. Claro, envenenamiento por plomo, vale. También se cree que el tema del abastecimiento del agua de los buques tampoco fue, digamos que de lo mejorcito, ¿no? Correcto. Y aparte que los marineros pues tenían desnutrición, escorbuto y de plomo que iban hasta las cejas iban de plomo. Que lo ponían en el cuello, lo elegido para soldar en la tubería. Un cacho de brazo y para soldar la tubería viene bien. El caso que se investigó y el proveedor de las latas había fabricado 8.000 latas precipitadamente. Se supo que habían soldado con plomo, además mal. Incluso el plomo goteaba dentro de no le hicieron la prueba de líquidos penetrantes. Con aliño, eso es. La carne con aliño, iba enriquecida en hierro. Y la explicación que también se le da a toda esta historia tiene que también una explicación psiquiátrica. ¿Ah, sí? Sí, porque un brote de locura puede ser un brote de locura así que después pierdes el control de todo eso. Claro. Pero el caso es que ahí hubo como temas rituales. Es lo que me llamó la atención. No fueron cosas normales dentro de una catástrofe como fue. El caso es que se cree que tuvieron el síndrome de la cabaña. Eso es que grupos tienen que estar mucho tiempo juntos, suelen sufrirlo. Los miembros se despersonalizan, se desindividualizan y empiezan a creer que son ellos un solo cuerpo, digamos. Es como una especie de organismo vivo compuesto por todos. Y ahí es donde aparecen los líderes. Y los seguidores. Y se cree que probablemente pues hubo alguien que... ¡Qué barbaridad! Que debido a la ingesta de plomo pues se le fue la cabeza y los otros le siguieron. Bueno, sí, tendría una explicación, claro. Si nos atenemos al plomo tendría una explicación precisamente el fracaso de esa misión. Porque posiblemente, aunque uno fuera un gran marinero y muy experto... Y con todo... Claro. Por un brote de locura dices, ahora para allá, no, para allá. Y te metes allí hielo adentro y entonces termina, vamos. Madre mía. Bueno, lo que puede. Hay que ver. Para los oyentes pueden ver una magnífica galería de fotos con los cadáveres que se conservan muy bien, por cierto. Ya ves, con helado. Se conservan bien, perfecto, vamos. Y una foto muy sugerente, ¿no? Sí. No, hombre, ahora verás, podría haber llamado a la sección a tu información perfectamente el asesino metálico, ¿no? Porque la verdad que al final de ello el plomo terminó con la vida de todos esos marineros, además algunos de ellos muy expertos en una locura, una vorágine, como tú bien has dicho, de canibalismo, rituales y locura desatada totalmente. Tuvo que ser realmente tremendo y terrorífico lo que se tuvo que vivir ahí. Por culpa de un elemento como el plomo. Algo que bueno, que puede parecer insignificante. Las latas contaminadas y el agua también. Y el agua contaminada y el resultado fue pues un desastre. Una carnicería.
Qué barbaridad. Lo que llega muchas veces el error del ser humano, sobre todo en este tipo de acontecimientos que deben estar muy controlados. Y que creo que no es la primera vez ni la última que se pierden personas por ahí y que tienen que recurrir en muchos casos al canibalismo para subsistencia, y algunos de ellos no probaron nada de plomo, pero tuvieron que recurrir al canibalismo. Sí, probablemente lo tratemos dentro de poco, ¿no? Vamos con más carne. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Bueno, o sea, Polo, muchísimas gracias por la información. Muy interesante, ¿eh? Gracias por haber puesto la calefacción. Es que venía helado, ¿eh? Hemos puesto la calefacción, pero que no salpique más sangre, por Dios, que me tiene ya la camisa, que no por dónde cogerla, por favor. Salpica para allá, echa para allá, no salpiques para acá. Le traía la sangre congelada. Se lo he descongelado del frío que trae el pobre, porque y he puesto la calefacción, se descongela la sangre, y yo estoy ahora mismo que, vamos, parezco un charcutero. Perdón, un carnicero. El charcutero no se mancha de sangre. Bueno, pues, o sea, Polo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar esa vuelta a la hoja de la revista e inmediatamente Elvira Lozano nos va a traer esas casas encantadas que yo he puesto con encanto por lo que me gusta. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues dejamos a Polo, que se está calentando ahí en la calefacción que le hemos puesto en una esquina. Está en cuclillas, tiritando prácticamente, a ver si se recupera. Y nos vamos ahora a hacer un viaje virtual con nuestra compañera Elvira Lozano por aquellas casas encantadas que hoy nos ha preparado un grupito de ellas. Casas para nosotros con encanto, porque eso de entrar en un sitio con escombro, ¿verdad, Polo? Encantadores, sitios encantadores. Sitios acogedores, donde se puede andar bien, donde hay luces. Que nos gusta. Me enchufe por todos lados. Bueno, pues Elvira nos tiene preparado un conjunto de esas casitas con esa historia, que ahora pues vamos a comenzar. ¿Por cuál de ellas, Elvira? Por Amityville, Jesús. Ante todo, buenas noches, sí, claro. Jesús, compañeros y oyentes de La Voz del Misterio. Vamos a empezar por Amityville. No sé si la conocéis, porque es de las casas más famosas y de la que tiene la historia más oscura. Vamos con ello. Esta casa la compra una familia americana, los Lutz, que por entonces estaban mirando casas y optaron por esta a sabiendas de que sería la casa de sus sueños. La veían una casa preciosa, con 3 plantas, 6 dormitorios, 3 baños, incluso un embarcadero. La casa de sus sueños. Todo justo lo que digamos que estaban buscando, sobre todo estar cerca del mar, que es lo que deseaba el padre de familia, George, que pensaba instalar su oficina de trabajo allí mismo en esa casa. Pues bien, compran la casa a pesar de que le advirtieron del crimen que se había cometido un año antes. Un crimen que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1974. A las 3:15 de la madrugada. Esta es la hora en la que suceden todos los fenómenos paranormales. Hay una hora en concreto donde empieza a desatarse todo eso fenómeno. Exacto, ¿no? 3:15 de la madrugada. Ronald DiFeo. Qué mala hora. Qué mala hora. No puedes otra hora, Elvira, más que nada porque la hora que llego a mi casa, vamos. Cambiarla, yo que sé, las 4, di las 4, por favor. Pues la hora en la que Ronald DiFeo, un chico joven con problemas mentales, acaba con la vida de su familia. Sus padres, sus 2 hermanos pequeños y sus 2 hermanas. Digamos que él... la versión de él, a pesar de que tenía problemas mentales, él dice que una voz les obligó a matarlo. O sea, le decía, mátalos. Y esa voz se volvía a repetir. Se presentaba hasta incluso en el salón de su casa, en la puerta, y era como una figura así como delgada, famélica, una figura espeluznante, y él decía que pasaba miedo. Cuando le decía, mátalos, es hora de matar. Entonces los asesinó con una escopeta. A esa hora es hora de dormir, no de matar. No, pero es que un día, otro día, el tío pensaba que dice, mira, que dice que los mato ya, venga, ya. Los durmió esa noche con narcotizantes, con narcóticos, perdón. Los echó en la sopa, en la que estaban cenando, y claro, todos estaban profundamente dormidos. Él llegó y los mató. Los mató de un tiro, con una escopeta. Todos habían sido asesinados en la espalda, con un tiro en la espalda, excepto la madre, que fue asesinada curiosamente en la cabeza, con un tiro en la cabeza. Bueno, pues hay un libro súper interesante, que Aquí vive el horror, de Jay Anson, que nos narra muy bien todo el episodio terrorífico que vivieron esta familia tras su mudanza.
en la que solo permanecieron 28 fatídicos días, de los que recuerdan como una pesadilla. Es más, salieron de la casa solamente con la ropa y dejaron incluso pertenencias, juguetes de los niños, o sea, porque aquello era una pesadilla. George, nada más, el padre de familia, nada más ver la casa, le llamó la atención que las puertas de las casas vecinas que estaban alrededor apuntaban las puertas de las casas que apuntaban a la suya, a esta casa de Amityville, permanecían cerradas. Las tenían cerradas los vecinos. Pero claro, le llamó la atención porque el resto de puertas, las que apuntaban a las otras casas, no, seguían abiertas. Pero esas le tenían como un profundo miedo a esa casa. Claro, le llamó la atención. Claro, sabía lo de los asesinatos, pero ellos no quisieron tampoco indagar mucho. No dijeron, bueno, de hecho, el propio George dice que hay recogido en este libro que él, en una entrevista, cuando ya se supo la historia y lo narró, él en ese momento le dijo, después de todo los fantasmas no matan, las casas tampoco, solo matan las personas. Entonces no tenían, era tal el encanto que encontraron en la casa que no le tenían ese miedo. Vaya, hombre. Hasta que se desencadenaron una serie de hechos que marcarían en su vida un antes y un después. Por tentar la suerte. Exacto, efectivamente. El matrimonio era George y Katie, se trasladaron junto con sus 3 hijos, Christopher, Danny y Missy. Se dice que el primer día el matrimonio decidió traer un cura, ¿no?, para que le bendijera la casa, y que este sintió unas energías muy negativas. Y incluso dice que una vez que salió, escuchó en una voz de las habitaciones que gritaba, una voz fuera de aquí, una voz así como con mucho temperamento. Entonces lo que hizo que incluso la mujer le ofreció que se quedasen con ellos almorzando, y él dijo, ya no vuelvo más a esta casa. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en los testimonios reales de los propios Lutz afirman que la temperatura de la casa era siempre muy fría, que aunque el termostato estuviese a temperaturas altas o elevadas, que siempre era la temperatura fría. Siempre fuertes golpes, portes gay en puertas que se abren. Y todo siempre ocurre a la misma hora que ya comenté, a las 3:15. Entrada de insectos como moscas en habitaciones en pleno invierno donde no tiene por qué haber. Hombre, es rarito. Exacto. Incluso la presencia también de figuras demoníacas. Por ejemplo, un día narró una noche, estaba Katie en el salón y estaba frente a la chimenea. Y vio cómo se proyectaba en ese fuego de la chimenea un rostro fantasmagórico, como si fuese un monje con una capucha. Y otra de las apariciones también tuvo lugar sobre todo en la habitación de los niños. Los pequeños se quejaban siempre de una especie de monstruo que les atemorizaba debajo de sus camas. Entonces una noche los niños gritando, George, el padre, salió corriendo del dormitorio para ver qué es lo que pasaba, y en ese momento vio, antes de entrar en la habitación de los niños, como una entidad bajaba las escaleras con una especie de enorme figura blanca con capucha, y lo que más le llamó la atención a George era un rostro desfigurado, un rostro quemado, espantoso. Él lo recuerda como uno de los rostros que más miedo le han podido dar en su vida, porque encontramos también otro ser demoníaco. Por eso digo que esta historia tiene mucho, porque todos son seres demoníacos, son entidades negativas que hacían mucho daño a la familia. Este ser demoníaco era llamado Judy, porque uno de los parapsicólogos pudo contactar con él y se llamaba Judy, pero se representaba en forma de cerdo, porque curiosamente se presentaba de esta forma a la pequeña Missy, a la niña, para evitar que la niña se asustara. La niña lo tenía como un amigo invisible, y la madre pues le decía, notaba que el carácter de la niña cambiaba. La niña curioseaba por la casa, por rincones que tú dices, imposible que un niño acuda a estos rincones de la casa. Entonces, una noche la madre se molestó con la cría porque le preguntó, oye, ¿tú con quién hablas? ¿No? El teotípico, que está tu niña hablando sola, pues claro, le pregunta. Y la niña le dijo, no, estoy hablando con mi amigo, y me ha dicho que tú no le gusta, que es mi amigo, que está enfermo, que tengo que cuidar de él. Claro, la madre se asusta y dice, pero vamos a ver, ¿esto qué? Pero claro, lo típico, le regaña, venga niña, vete a la cama, acuéstate. Total, esta mujer se va a su casa, se va a su cama, y George, esa misma noche que sucede esto, ve como las puertas del embarcadero se abren. Él dice, si hubiera cerrado, como muy difícil, cómo ha podido ser que estas puertas estén abiertas de par en par. Bueno, pues baja, y en ese mismo momento, además, tenemos que decir que este señor iba cambiando también el carácter, se iba obsesionando, llegó incluso a tener malos pensamientos, y quiso hasta estrangular a su propia mujer, porque se dice que él también escuchaba esas voces. Y es curioso porque llegó a descuidar hasta su propia imagen, las barbas, se recordaba mucho al asesino, a Ronald DeFeo, al joven que asesinó a su familia. Entonces esta noche, la que yo decía que bajó al embarcadero a cerrar las puertas,
pudo ver en la ventana a su hija sonámbula. Vio como la imagen de su hija sonámbula y detrás un cerdo, la figura de un cerdo, pero muy grande. Y le asustó tanto que llegó corriendo para ver qué es lo que ocurría, y cuando subió, pues se encontró a la niña durmiendo plácidamente, la niña durmiendo en su camita, y no había pasado nada. Pero esto no se queda solamente aquí. Digamos que el matrimonio empezó a conversar en el salón, oye, que aquí está pasando algo, qué es lo que está sucediendo, y de repente la mujer se asusta y le dice al marido, ¿qué pasa? Y dice, detrás tuya, y tenía unos ojos brillantes que lo estaban contemplando a través del cristal del salón, con unos ojos rojos. Luego, digamos que el mayor misterio, lo que podría ser el origen de todo mal que alberga la casa, lo podemos encontrar en el conocido como cuarto rojo. Un cuarto, digamos que descubrió el matrimonio tras la compra de la casa, un día arreglando un pequeño mueble de almacenaje, estaban poniendo platos y se dan cuenta que se desprende una madera. Deciden ver qué es lo que hay y efectivamente un cuarto con un olor muy fétido. Y era el lugar donde el chico que asesinó a su familia confesó pasar todo el tiempo en esa habitación. O sea, se quedaba ahí metido y, vamos, le daban las horas y las horas. Entonces, digamos que lo que más, sucede en esta casa, por ello esta familia lo pasó tan mal, y es que hubo una serie de sueños, de pesadillas que hicieron que este matrimonio tenía miedo. Decían que durante el día no solía pasar mucho, pero que durante la noche era horrible. Y es que ella pues George tenía pesadillas en las que veía a su esposa convertida como una especie de bruja envejecida, con un aspecto fantasmagórico. Y incluso Katie, la mujer, se levantaba con señales marcadas con fuego, que le daban incluso vergüenza de acudir al médico porque decían que no le iban a creer. También pues incluso llegaron a agredirle estas fuerzas violentas, cosas que también desaparecían del lugar, incluso familiares que lo testificaron, como Jimmy, el hermano de Katie, que un día acudió con su prometida, acudieron a esa casa y se decidieron quedarse una noche allí a dormir. Y en mitad de la noche la chica dice que gritó en un grito espantoso de terror, de pánico. Y entonces, claro, el matrimonio, George y Katie, pues preocupados, a ver qué le ha pasado, van a la casa, van a la habitación donde estaba esta pareja, que era el hermano de Katie, y dice que la joven estaba muy mal, abrazada a su pareja, diciendo que había visto un niño en los pies de la cama pidiéndole ayuda. Estaba como sentado en una sillita que tenían en los pies de la cama, y dice que el niño le pedía ayuda y que era un horror. De hecho, también esta mujer veía como un niño sin dientes, o sea, la propia Katie veía un niño sin dientes en los pies de su cama. Que precisamente esta casa, imagino que habéis visto la mítica fotografía. Sí, la hemos visto. Exacto, que aquí la tomó Jim Campbell, que acudió ese día con los Warren, con el matrimonio de parapsicólogo, porque este niño era John DeFeo, que era el niño de 9 años al que había asesinado el hermano, y es el fantasma que puede estar albergando la casa. Vaya. Junto a otras entidades. Digamos que la casa todavía sigue en venta. La tienen a más de $1 millón y... Bueno, tampoco la han puesto tampoco han puesto barata, es muy bonita, llama la atención porque tiene una decoración bastante bonita y se ve que es una casa, pero claro, esconde esa historia. Esperamos que si yo voy por allí no... Estamos en la por dentro, tiene unos muebles muy curiosos. Rellena. Sí, una decoración... Desde luego que sí. ¡Vamos! Casa con sorpresa. Como los huevos Quindea. Continúa, Elvira, continúa. Bueno, os traigo otra de las casas. Esta está en San José, en California, y es la mansión Winchester. A mí gran conocido de la corona aquí, de la mansión Winchester podemos contar muchas anécdotas. No. Continúa. Pues la mansión Winchester sabía que había sido habilitado como un museo porque, tras morir su propietaria, que era Sarah Winchester, de la que toma el nombre de la casa, que era viuda del señor William Winchester. Bueno, pues a mí lo que me llamó curiosamente la atención, que no he estado en el lugar, es que antes de comenzar la visita por la casa te recomiendan no ir solo, porque si no puedes pierdes. Además se hace muy difícil porque claro, es que no solamente está considerado como uno de los lugares más embrujados de todo Estados Unidos, sino que la estructura es muy peculiar. Es muy peculiar porque esta señora, digamos que se obsesionó. Tras perder al esposo y a la hija, se obsesionó y mandó, tenía una amiga medium y la llamó para que le asesorase y tal. Le dijo que esa familia, la familia Winchester, iban a estar maldecidos de por vida y que le aconsejaba que tenía que construir una casa en la que los espíritus, no encontrasen un refugio. Es decir, ¿cómo? Pues creando un laberinto, una casa inacabada. Fíjate, mira,
que la señora Winchester, Sarah Winchester, que como tú bien dices, era la esposa de William Winchester, el creador de esos famosos rifles, los rifles Winchester, que tantas y tantas muertes produjo en el mítico oeste, ¿no?, americano, tuvo otra cosa más, y es que estuvo muy inmersa en lo que es el espiritismo, y eso fue también una cosa, ¿verdad, Jesús? Sí. Que influenció mucho en que esta mujer se obsesionara con el tema de los fantasmas. De hecho, aún dicen que está por allí. De ahí esa presencia de mujer que la han visto, incluso muchos visitantes la han visto pasear por los pasillos y además de sentir pasos, golpes, portazos. Es como que se ha obsesionado de tal manera que a una muerte ella ha querido seguir ahí. Pero es curioso porque, claro, ves un montón de ventanas, un montón de habitaciones, 100 habitaciones, más de 100, perdón. Claro, 7 pisos, o sea, una mansión bastante considerada, y claro, ves esas puertas que no llevan falsos baños, que tú crees que va a entrar un baño y no hay, esas escaleras que no llegan, que crees que van a encontrar un ático y no vas a encontrarlo. Bueno, os traigo ahora otra casa, que es la de la granja colonial de Harrisville, muy conocida por la película de Conjuring, porque es la historia real. Esta casa esta granja se encuentra en Rhode Island, y es, digamos, la casa que estudiaron, que más marcó la carrera del matrimonio de los parapsicólogos, los Warren, porque digamos que estos hechos tuvieron lugar en 1970, cuando Roger y Carolyn Perron, la familia Perron, se mudaron a esta granja junto a sus 5 hijas, igual que el otro caso. O sea, una familia feliz con sus hijas, vamos a ver una casa bonita, vamos a forjar nuestro futuro aquí. Vale, pues al principio estaban muy ilusionados, pero digamos que pronto nos volveremos a encontrar con otras entidades demoníacas. Una entidad demoníaca que, al igual que la otra casa, también llamaban a la puerta por la noche, unos fuertes golpes por la noche nocturnos en esas puertas, y que despertaban y creaban el pánico, sembraban el pánico en toda la familia. Pues bien, Andrea Perron, la hija que allí vivió, digamos que escribió un libro recordando las pesadillas que vivieron ella y su familia. Y bien, ¿por qué? Porque fue un lugar marcado por tragedias. Hubo personas que se suicidaron, ahorcadas allí en la casa, en la propiedad. Aunque en el comienzo es curioso porque Andrea, esta chica que es una de las hijas, asegura que ya había espíritus, benignos en esta casa. También sentían como había incluso una entidad que les daba el beso de buenas noches. Vaya. Curiosamente también... Por educada. Por lo menos no le da una colleja, tú. Claro, ellos vieron desde un principio que esa casa estaba habitada por espíritus, pero decían que eran unas entidades que eran bastante, digamos, dentro de la cordialidad, no eran bondadosas, almas bondadosas. Entonces, claro, cuidaban de ellos. Incluso apodaron a un fantasma de un hombre, le llamaban Manny, porque era un hombre, curiosamente Manny, un hombre llamado Johnny Arnold, que se suicidó en el granero. Y recuerdan pues que este señor era, digamos, un hombre bueno, que le sonreía, que cuidaba de la familia. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Al principio muy bien, vale, sí, hay espíritus, pero no nos hacen daño. Pero a medida que iban alargándose en el tiempo de esa estancia, pues ya empezaron a escuchar pues golpes secos en mitad de la noche. Llegaron a vivir incluso agresiones físicas. Y las niñas pues vivieron aterrorizadas, en presencias nocturnas, gritos, de todo, o sea, incluso hasta levitaciones de la propia mujer. Entonces, bueno, llaman a los parapsicólogos, y en una sesión de espiritismo, Lorraine Warren conoció a esa entidad que estaba apoderándose de Carolyn Perron, la madre de familia. Le estaba haciendo la vida imposible. Y esta entidad se llamaba Bathsheba. Era una entidad demoníaca. Bathsheba. Pero digamos que Carolyn, claro, ella hablaba de episodios nocturnos en los que había una mujer que le visitaba todas las noches. Decía que era una mujer con una cara deforme, una cara espantosa, y que era un rostro que tenía también como el cuello roto. O sea, era una mujer que llegaba a asustarle porque el aspecto, digamos, que no era muy ingrato. Entonces, esta mujer descubrieron que había sido una bruja que se dedicaba, una señora que se dedicaba a la brujería, y que incluso había sacrificado hasta un bebé, como dar una ofrenda a Dowaki, que era el diablo encarnado. Entonces se le culpaba incluso hasta de más de 20 muertes en la propiedad. Era una mujer bastante con un antecedente bastante
digamos, negativo. Sí, tétrico. Tétrico, exacto. Entonces, pues, esto, digamos que intentaron hacer sesiones de espiritismo y tal, y se ve que no se pudo, aunque la película de Conjuring te lo ponen bonito y tal, pero se ve que no, que en la actualidad esta familia tuvo que abandonar al tiempo la casa porque no encontraban solución. Y otra de las mansiones encantadas es Wolfe Manor, en Clovis, California, que era un antiguo sanatorio. Encontramos un antiguo sanatorio porque decían que ahí pasaba, primero era una residencia privada que había sido vivienda, que lo vendieron y crearon un sanatorio donde las personas que iban a morir, digamos que acudían a este lugar. ¿Pero qué ocurre en este lugar? Pues ocurre lo que imagináis que era un sanatorio de la época, bastante, digamos, tétrico. Se produjo un hacinamiento de pacientes, de muchos de ellos descontrolados. Iban por los pasillos desnudos, otros estaban atados en la cama, en los inodoros. Se habló incluso de suicidios y asesinatos. O sea, os imagináis el cuadro, ¿no? Sí. Divertido. Exacto. Incluso en el sótano pues se apilaban los cuerpos de los difuntos, hasta que ya pues tenían que proceder a la recogida, ¿no? Pero digamos que todo ello se conocía como la avenida de Clovis Sanatorio. Hasta que un empresario, cuando ya se cierra, en 1992, un empresario, Toll Wolf, decide pues adquirir esa mansión, y decide como montar una atracción turística con visitas nocturnas, para unir un grupo de gente y que vieran cómo se vive allí, incluso hasta con actores, con recreaciones. Bueno, pues se habla de numerosas apariciones, incluso los mismos actores y los que organizaban los grupos, los miembros del equipo, incluso fueron fuertemente golpeados, o sea, fueron empujados. Y también hay una foto reciente en la que se aprecia el fantasma de una niña que aparece como en un rincón, tras una pared así, mirando así con los ojitos brillantes. O sea, imaginaros... Y está considerado como un lugar que tiene una fuerte actividad paranormal y que además llegan cada año numerosos parapsicólogos deseando de captar esos espíritus. Luego, otro lugar que también me gustaría hablar, lo encontramos en Boleskine House. Sabéis que nos vamos a ir a Escocia. Ya, sitio que te encanta. Precisamente porque también tiene una historia oscura. Y es que nos encontramos con un hombre, Aleister Crowley, un mago, que estaba considerado como la bestia 666 y el hombre más perverso del mundo, porque hacía magia negra, pero se hablaba incluso de rituales satánicos con sacrificios humanos. Entonces, este señor se ve que tenía él ya de por sí poseía una mansión en Londres, pero no le llenaba para sus rituales. Entonces decidió encontrar en este paisaje escocés un lugar idóneo en la localidad precisamente de Foyers, que está a orillas del lago Ness. Una bonita mansión, construida en el siglo XVII, mitad de un bosque, lo que venimos viendo, una bonita mansión, pero que dentro esconde un pasado bastante oscuro. Pues bueno, esta mansión fue construida sobre una iglesia que fue quemada junto al párroco y los propios feligreses. O sea, ya vemos una historia que todos dentro. Exacto. Muy bien. Entonces se dice que también hay muchas personas que dicen que esa mansión tiene como un pasaje subterráneo secreto que comunica con un cementerio. Pero bueno, eso es una leyenda, no se sabe si es cierto. Pero lo que sí sabemos es que este hombre efectivamente encontró el lugar ideal para llevar a cabo sus rituales, unos rituales, sacrificios, como ya he dicho, incluso humanos. Y se hablaba que tras vender la casa, este señor, que todavía creo que continúa vivo, pues llegó su nuevo propietario, que era el cantante, lo vendieron a otro propietario, que se acabó suicidando. Y luego lo compró otro propietario, que era, este cantante Jimmy Page, del grupo Led Zeppelin, el cantante del grupo. Bueno, pues este señor decía que podía sentir la presencia del mago, pero que siempre este señor decía que el mal albergaba en el interior de la casa desde los propietarios anteriores. Porque decía que no solamente era por el mago, sino que sobre todo, a uno de sus dueños, que fue decapitado en su interior.
antes del mago. O sea, que ya esta casa, digamos, que tenía tenía pedigrí. Y además, muchísima historia, exacto. Y Jimmy, esto es escalofriante, decía que lo que escuchaba era como una cabeza rodando por el suelo, por el pasillo. ¿Una cabeza? Una cabeza, como el sonido de una cabeza rodando. ¿Y cómo suena una cabeza rodando por el suelo? Habrá que preguntar cómo suena una cabeza, porque yo no escucho en mi vida, ¿no? Espero no escucharla tampoco, ¿eh? Imagino como una pelota, ¿no? Hay un sonido así como un poco... entrecortado. Claro, o a lo mejor se estaba dejando llevar un poco por la sugestión. A ver, Pepe, tira con la cabeza en el suelo. Y finalmente pues se ve que este señor la vendió. La vendió, pero bueno, sigue siendo un lugar siniestro. Y a raíz de esta historia, digamos que el grupo de Led Zeppelin, bueno, hay una polémica en torno a una canción que es Stairway to Heaven, que corren los rumores de que era una canción con mensajes subliminales satánicos, porque decían que este hombre se podía haber dejado llevar un poco en su mundo de cantante rockero, pero claro, un poco dejado llevar por esa atmósfera, ¿no?, de misterio. Y bueno, por último también encontramos una casa encantada, que es la hacienda de Misters. Esta estaba construida en plena época colonial. Se habla de crímenes contra esclavos negros. Entonces imaginaros el dolor que se podía sentir en ese lugar. Pues se cree la posibilidad de la existencia de 12 espíritus. El conocido espíritu de Chloe, que envenenó a varios de sus patrones y que fue ejecutada en la misma propiedad en el siglo XVIII. Y el espíritu también de William Drew Winter, que era el anterior propietario de la finca. Entonces dicen que bueno, que normalmente hay apariciones, olores fétidos, un piano que parece tocar solo, objetos que cambian de lugar, lo que también parece indicar una actividad poltergeist. Y todo esto pues es lo que digamos albergan en estas casas, así que tened cuidado cuando vayáis a adquirir una casa. Y sí, nosotros no adquirimos casa, pero visitamos lugares donde están abiertos, donde también nos gusta un poquito que aunque con escombro, como dicen, escombro. Una estancia, podríamos organizar unas mini vacaciones a allí, yo creo que allí sería una casa muy buena para ir. La verdad es que sí, por lo menos un tiempecito. A mí verme cogiendo sitio. Bueno, Elvira, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Hacemos una breve pausa, damos la vuelta a la hoja virtual de nuestra revista radiofónica y nos vamos con nuestro compañero Pepe Cabello y un lugar muy, muy, muy profundo en la Tierra. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Hay muchas personas que aseguran que el infierno está debajo de nuestros pies, en el centro de la tierra, o al menos eso es lo que piensan. Ese es el pensamiento, la idea del folclore popular en muchas culturas repartidas por todo el mundo. Por supuesto que la ciencia nos ha demostrado con el tiempo que en realidad las capas profundas de la tierra lo único que contiene es tierra, más o menos calentita, más o menos fundida, pero tierra. Aunque no estamos tan seguros de esto, por lo menos en base a la información que nuestro compañero Pepe Cabello nos trae esta noche. Pepe, hablamos del Pozo de Kola. El Pozo de Kola, un sitio cuanto menos peculiar. Es un proyecto de investigación, llamémoslo extraño, de esos extraños especiales que llevó a cabo la Unión Soviética en la última década del año pasado, y que gastó un gran porcentaje del dinero que tenían para investigaciones científicas de la época. El proyecto del Pozo de Kola se llevó a cabo en la península deshabitada de Kola, en Rusia, y tenía como objetivo el llegar hasta la entonces desconocida capa que había entre la corteza y el manto, a la que llamaban la discontinuidad de Mohs. Nunca antes el hombre había llegado hasta allí. No se sabía qué es lo que se iba a encontrar, qué escondía, qué se escondía detrás de esta corteza, y entonces comenzaron a taladrar en busca de los secretos que escondía todavía la Tierra. Esto, en 1962 y todavía hoy, es un desafío bastante grande. Un desafío grande porque, en primero, el reto que tenía esto de desarrollar una tecnología que fuera capaz de prospeccionar en la Tierra a tanta profundidad, estaba destinada solamente a cosas como el petróleo, el gas, pero ni mucho menos a llegar a profundidades grandes, porque se buscaba más o menos que esa capa, esa división, esa discontinuidad de Mohs tuviera unos 15 kilómetros de profundidad. Bueno, pues
Tarda un tiempo en ponerse en marcha la maquinaria, pero nadie realmente sabía qué había detrás. Buscan un grupo de científicos, la Unión Soviética por aquel entonces, ya nos conocemos el hermetismo que tenían, totalmente, vamos. Y crean un equipo de científicos, como decimos, con un nombre, Jesús, de película de Hollywood. Atento. Venga. Rusia crea el Consejo Científico Interdepartamental para el estudio de los secretos de la Tierra y la prospección superprofunda. ¿Has dicho algo? Ahí es nada. Eso lo han puesto así. La sigla del abecedario entero, ¿no? Ya ves. Miedo va. Además, sobre todo en ruso. Me meto la sigla en ruso, en cirílico. O sea, en cirílico puede ser cualquier cosa. Complicadísimo. Imaginaros si además de encontrar esto, si fue complicado encontrar estos científicos, imaginaos encontrar el sitio donde excavar. Más complicado aún. Claro. Se llevan meses buscando lugar y se establecen en un punto que ellos creían que era perfecto, como decimos, en una pradera, en una de esas baldías, donde no había absolutamente nada, no vivía nadie, los inviernos se quedaba totalmente aislada, y allí pues se hacía realmente duro vivir. ¿Qué tenía de especial este sitio? Pues en este punto de Rusia, la corteza se creía que solamente tenía esos 15 kilómetros de profundidad. Era el lugar donde menos espesor de corteza había. Crean un complejo científico equipado con la última tecnología. La Unión Soviética no escatimaba en gastos por aquel entonces, y como decimos, montan una serie de edificios, un gran taladrador, y pues Rusia comienza a buscar en las profundidades de la Tierra un 24 de mayo de 1970. Ahí es cuando el taladro toca la Tierra por primera vez. 5 años estuvieron buscando el lugar, y no nos olvidemos de que en aquel sitio se pensaba que había granito, era una tierra dura, y como decimos, los taladros, las brocas solamente estaban hechas para prospeccionar en petróleo, en busca de petróleo, terrenos blandos, con lo que al principio fueron quebraderos de cabeza y quebraderos de cabeza, porque las brocas partían y partían sin que de allí pudieran conseguir nada. Lógico, claro. ¿Qué ocurre con este tipo de cosas? Pues que los Estados Unidos se enteran, y como en aquella época todo era una especie de guerra, nosotros queremos hacer lo mismo. Vamos a otro agujero. Y en Oklahoma comienzan otro pozo paralelo, intentando también buscar esa discontinuidad de moho, ¿no? Las carreras, que las llamaban, ¿no? Bueno. ¿Qué tenía de peculiar esta perforación? Pues su profundidad, básicamente. Normalmente una perforación habitual se queda sobre los 8 o 9 mil metros, y esta pretendía, como decimos, llegar a los 15.000. No vale bajar una broca habitual, como decimos, porque se parte. Entonces había que buscar métodos especiales o distintos para conseguir que se transmitiera la fuerza. ¿Qué es lo que hicieron? Fijaos qué curioso, porque para arreglar esto, los rusos utilizaron un material, inventaron un material, una arcilla, que era lo suficientemente blanda para adaptarse al hueco del pozo, pero era lo suficientemente dura para que cuando la transmisión que hacía rotar esa broca mandara la fuerza, esa arcilla se endurecía lo suficiente como para llegar a la broca y hacerla girar. Blando en un primer momento para entrar en el agujero, pero duro como para transmitir la fuerza de la transmisión a la broca. Algo nunca visto hasta entonces. No, eso es que rarísimo, pero raro, vamos. Pues con ello consiguieron entrar mucho más de lo, perforar mucho más de lo que estaban habitualmente o habituados con esto del petróleo y el gas natural. Con este sistema, los rusos consiguen romper la barrera de los 9.583 metros el 6 de junio de 1979, exactamente unos 9 años después de que comenzaran las prospecciones. Ahí batieron el récord. Pero no pararon, continuaron buscando sus límites, esos 15.000 metros, y siguieron perforando hasta que en 1983 ya anunciaron de que habían sobrepasado los 12.000 metros de profundidad. Esto que se dice tan rápido costó más de una década. 12.000 metros son muchos metros. Sí, bastante. Bueno, pues cada vez que ellos iban taladrando, iban sacando la cantidad equivalente de piedra. Bueno, pues estas barras de piedra, de las que había muchas teorías, no se sabía exactamente qué material las iba a componer, porque teníamos poco recorrido en cuanto a perforación terrestre. No pasamos de los 9.500 metros. Bueno, pues las catalogan, las analizan,
las van sacando y las van dejando en unos maletines, que quiero que prestéis especial atención a esto, después veremos el porqué. Van guardando en una serie de maletines en pequeñas barras de apenas 1,5 metros y van clasificándolas. Bien. Como en toda historia de aventura ocurren cosas que no están previstas, y esta no iba a ser menos. Cuando superan los 12.000 metros, perforan una bolsa de gas. La broca, el contacto de esta broca caliente hace que explote y se entierra 5 kilómetros de las galerías que hasta entonces tenían perforadas. De los 12 kilómetros del trabajo que les había costado, tuvieron que volver a empezar en 7. Más de 8 años de trabajo perdido en un día. Pero siguen para adelante. Eran rusos. No se paraban. Pero era un palo para los geólogos de por aquel entonces. El tirar el trabajo de años y años. Claro. Bueno, pues como decimos, siguieron cavando, siguieron entrando en la tierra y buscando soluciones para cavar más rápido. En la broca metieron un sensor de temperatura, año 84, imaginaos cómo podría ser ese sensor de temperatura, y se dieron cuenta que donde esperaban 100 grados había 180. Uf. Casi el doble. Trastocaba todos los planes. Por eso se partían las brocas, por eso no conseguían seguir adelante. Claro. Y en un momento dado, a 12.265 metros, los rusos se vieron obligados a parar porque la tecnología del hombre no daba para más. Ahí estaba el tope de nuestra tecnología. No se podía continuar. Fijaos cómo de complejo llega a ser encontrar esta profundidad o cavar a esta profundidad, que aún hoy no se espera que nadie en esta década consiga superar el hito de los 12.265 metros de profundidad. A día de hoy es cierto que hay excavaciones que llegan más profundo, pero porque están hechas en fosas marinas donde ganan un cierto margen. Pero en esta década no se espera que nadie consiga ese hito. Aún así, aquí no queda la cosa, porque algunos meses antes de que Rusia diera por cerrado totalmente este proyecto, a un grupo de científicos se les ocurre una idea un poco extraña. Se les ocurre experimentar fuera de lo que tenían previsto, aprovechando que habían retirado totalmente la broca, introducir un micrófono en aquel pozo. Un micrófono que bajara hasta los 12,2 kilómetros de profundidad, a ver qué es lo que se escuchaba allí. Realmente no se sabía, porque hasta entonces nadie lo había conseguido. Bueno, pues preparan aquel micrófono, que tenía que ser bastante especial por la temperatura y demás, lo colocan en el centro y comienzan a bajarlo. Después de muchas horas y de mucho trabajo, porque costó mucho trabajo llegar al fondo, tocan base a esos 12 kilómetros y allí comienzan a grabar, totalmente en silencio, sin saber qué es lo que iba a salir de aquel agujero. Y fijaos qué curioso y extraño a la vez, que cuando ponen aquello a reproducir después, aquella grabación que habían hecho, en aquella habitación llena de ordenadores de los 90, comienzan a escucharse los sonidos de lo que parecen gritos de cientos de personas desesperadas, cosa absolutamente imposible a tanta profundidad, porque allí no hay personas. ¿Qué era aquello? No se sabe. Nosotros vamos a escuchar un fragmento del audio que aquellos científicos rusos consiguieron grabar y sacar de las entrañas de la Tierra hace ahora poco más de 10 años. Solo digo que es impresionante. Pues a mí me recuerda mucho, aunque el sonido es distinto, me recuerda mucho a esa psicofonía del profesor Germán de Argumosa, así es, donde sonido, exactamente, donde sonidos entremezclados, gritos, alaridos, no se sabe qué es, se reconocen personas pero a la vez no eres capaz de reconocerlas. Pero es que eso viene de las profundidades de la Tierra. Un documento que pone los pelos de punta. Pues sí. No se sabe si son interferencias, no se saben si son fallos de las ondas del micrófono a tanta profundidad, pero es ahí y está recogido. Bueno, pues en 2004 Rusia cancela totalmente el proyecto del pozo de Kola. Aquellos científicos abandonan el complejo que en su día fue de última tecnología, ya no. Y aquello, como decimos, se cierra.
Y hoy han pasado 10 años desde la última vez que un hombre entrara allí, o por lo menos un científico. Todo aquello ha cambiado muchísimo. Después de aquel experimento, aún sigue allí el edificio, no ha desaparecido, se ve aquella torre perforadora todavía, y sigue el equipo completo que utilizaron los rusos. Allí hay ordenadores, allí hay laboratorios, pero el lugar está totalmente abandonado. Vaya. En muchas ocasiones Rusia nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Hacen grandes hitos de la historia y después ellos mismos los abandonan. Allí está el pozo más profundo de la Tierra. Bueno, pues hay una foto de su interior donde se pueden ver estos maletines que tanto trabajo costó sacar del centro de la Tierra y están tirados por el suelo. Vemos esas barras de piedra únicas, porque a tanta profundidad no hay otra igual, y están tiradas por los suelos. Ordenadores, hay microscopios entre las ruinas, pero allí también hay una tapa de acero de 15 centímetros de grosor con 22 tornillos alrededor que cierra todavía aquel pozo. Aquel hueco sigue abierto. ¿Qué será que habrá en el fondo? No se sabe. Hay muchos que simplemente dicen que es un pozo y otros muchos que dicen que es una puerta al infierno. O sea que lo han tapado con una tapadera de 15 centímetros de grosor. Y 22 tornillos de hierro. Quien se molesta en tapar un agujero que en definitiva está en un sitio abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay tantos por qué. ¡Qué barbaridad! Bueno, nuestro compañero Pepe Cabello, que cada vez que toca un tema nos deja aquí pensando a todos con ese silencio valorativo que hacemos todos aquí. Y ahora pues bueno, vamos a dar la vuelta ya a la penúltima hoja de nuestra revista y vamos a hacer un viaje pues por un fenómeno paranormal curioso, a la par que atractivo para aquellos que nos gustan las emociones fuertes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Que estamos escuchando, que está sonando, ¿qué es? Aquí lo dice, mira. Llorona. Ah, la Llorona, claro, porque vamos a hablar precisamente del fenómeno de la o las Lloronas. De las Lloronas. Plural, una especie de ranking donde vamos a recorrer varios lugares donde aparece este curioso fenómeno. Así es, porque como todos sabéis, bueno, el misterio de la Llorona es un misterio que casi todo el mundo lo centra en lo que es México. De ahí que hayamos empezado con esta ranchera, ¿verdad? Pero no es así del todo. Porque la Llorona, si bien la historia pues comienza en este hermoso país, se traslada a toda América e incluso a España. ¿Hay Llorona en España? Sí, por supuesto. Primera noticia que tengo. Bien, pues vamos a comenzar con la historia original, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con esa historia de la Llorona en México, porque esta historia tiene varias versiones. Sí. Una de ellas es la de una hermosa joven que se casa
con un señor mayor, bastante mayor que ella, y que, bueno, pues esta mujer era un poco de vida alegre, ¿sí? Era una mujer que le gustaba mucho, pues, salir, de estar con las amigas, como dicen por aquellas latitudes, de parrandeo. Aquí también se dice lo de parrandeo, ¿eh? Sí, por supuesto. Marisa López de Figueroa, que se llamaba esta chica, pues llega a tener con este señor varios hijos. Pero es de aquí que este hombre, que no era de muy pudiente económicamente, trabajaba de sol a sol para darle todos esos caprichos que esta mujer quería, hasta un punto de que este hombre fallece. Cuando este hombre fallece, esta mujer, claro, ya acostumbrada a vivir de la forma que vivía, tiene que comenzar a vender todas sus posesiones, vender todas sus alhajas, venderlo todo, hasta el punto de que queda completamente arruinada. Es tanto la desesperación que llega a tener que cierto día coge a sus hijos. Ella jamás había salido con sus hijos a ningún sitio. Ella se dedicaba pues a que esos hijos se lo criara la servidumbre. Bien, pues coge a sus hijos, en lo único ya que le quedaba, que era un carro, los mete en el carro y les dice que los va a llevar al campo de paseo. Los niños, evidentemente, locos de alegría de que van a salir por fin con su madre de paseo. Esta mujer los lleva cerca de un río, y cuando está allí, coge a los niños, los tira en medio del río y los ahoga. Ella se da media vuelta. Qué barbaridad. Se da media vuelta con el carro y se va. Pero cuando se da cuenta de lo que ha hecho, vuelve, se tira al río a buscarlo y fallece también ahogada. Esto es lo que cuenta la historia, ya digo, de María López de Figueroa. Una historia real. Una historia real. ¿Ah, es real? Sí. ¿Ah? Una historia que además tiene después la parte de leyenda, porque se dice que a partir de las 12 de la noche una campana sonaba en México para que todo el mundo cerrase sus ventanas, porque un carro aparecería de la oscuridad de la noche con una mujer que conduciría ese carro y gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Ese famoso grito que todos conocemos de la Llorona. Sí, por supuesto. Esa es una de las versiones. Hay otra versión que es la de la Malinche, la famosa Malinche, esa amante de Hernán Cortés, y que cuenta que esta Llorona viene de la historia de que esta mujer, cuando se da cuenta que está traicionando a su pueblo, mata a esos niños hijos de esos españoles que fueron allí, y que cuando esa mujer fallece también tiene la cosa de estar diciendo: ¡ay, mis hijos! Sus hijos, porque ella en parte había sido una de las tantas, entre comillas ya, españolas que había habitado aquello, aunque ella no era española, ella era indígena, ¿no? La tercera versión que existe en México de la Llorona es de esta misma Marisa López de Figueroa, que cuenta que no se casa con un hombre pobre, sino que se casa con un caballero español, el cual se regresa a España dejándola con unos hijos. Igualmente, cuando regresa ya este hombre a España, la deja en completa soledad, en completo abandono económico, la cual, pues desesperada, también mata a sus hijos y pues al final acaba de esta forma que ya sabemos, ¿no? Todo esto, fíjate que viene también desde muy antiguo, porque ya Fray Bernardino de Sahagún, un sacerdote que estaba en la época de la Nueva España, escribe un libro que se llama Historia General de las Cosas de Nueva España, en la cual ya habla de la Llorona. Habla de cómo Chocaccíhuatl, que era una diosa azteca, un día se aparece a sus hijos y empieza a gritar: ¡ay, mis hijos! ¡ay, ay! ¿A dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapéis de tan funesto destino? Hijos míos, estáis a punto de perderos. Se refería a la conquista de Tenochtitlán por los españoles. Claro. Por lo tanto, tiene también su parte de misticismo. Pero como digo, la historia de la Llorona no es solamente en México. Vamos a recorrer rápidamente los países por donde también se habla de la Llorona. El primero es Chile. En Chile
es conocida como la Pucuyén. Pucuyén. Y es la historia también de una mujer la cual le arrebatan, en este caso, sus hijos, se los arrebatan de sus brazos. Cuentan que solo cuando se está uno acercando a la muerte es cuando puede ver a esta mujer vestida de blanco. Por lo tanto, ya digo, en Chile existe esta versión de la Pucuyén. También existe otra más en Chile, que es la Llorona del Puente de San Carlos. Cuenta la historia de una mujer que, estando en el puente de San Carlos, una gran ola, que gracias a una tormenta que se estaba produciendo en ese momento, le arrebata también a su hijo de los brazos y lo ahoga. Ella, desesperada, se tira al agua por el hijo y también fallece ahogada. Una historia que, bueno, parece bastante real de lo que puede ser. Hay otra más en Chile, que es la historia de la Llorona y el Diablo, en la cual se cuenta que una mujer se enamora de un hombre y este hombre, curiosamente, es el diablo. Ella no lo sabe, tiene una serie de hijos con él, y cierto día, cuando regresa a su casa después de haber trabajado, curiosamente, si ya se hablaba de la mujer trabajando en aquella época antigua, pues resulta que ve como este hombre se ha comido a sus hijos. Vaya. ¿Agradable también la historia? Sí, señor, que sí. Muy agradable, sí. Nos trasladamos un poco más al sur. Nos trasladamos a Argentina. Vale. En Argentina también está la Llorona, y es una mujer que también mata a sus hijos, desesperada, y que tras ello se escuchaba los gritos y lamentos cada día de no poder soportar tanto dolor y de esos niños, ¿no? Sí. Acaba también suicidándose. Como vemos, tiene un patrón muy común. Pero fíjate que en Argentina, en 1975, se produce una Llorona de verdad. ¿Ah, sí? Sí, una Llorona real. Una mujer que le roban a su pequeña, una niña, con 18 meses, tan solo. Desesperada y desconsolada, evidentemente, por no poderla encontrar, decide ahorcarse dentro de una cabaña. Su cuerpo es encontrado un año después. ¿Un año después? Un año después. Qué barbaridad. Tiene nombre y apellidos. ¿No podía haber un poquito antes? María del Carmen Monterriego. Era el nombre de esta mujer. Hasta ese día se le había dado completamente por desaparecida. Claro está. Al año 1990 comienzan a deportarse diferentes casos en este lugar, en esta cabaña donde esta mujer aparece ahorcada, en el cual dice que a partir de las 3:30 de la madrugada una mujer camina por las calles llorando y diciendo mi hija, mi hija. Vaya. Una Llorona auténtica. Eso, es un caso paranormal que puede evocar a la Llorona, ese por caso supuesto. Histórico, leyenda, que se mezcla un poco de todo. Así es. En Ecuador también existe la leyenda de la Llorona, y es quizás la más parecida a la de México. En Colombia existe una Llorona, y quizás sea de las representaciones más tétricas y más tenebrosas de todas, puesto que se representa a una mujer, te lo voy a describir tal como dicen los escritos de este lugar. Dice que es una mujer que recorre valles y montañas. Sus cabellos son largos y rizados, de color plateado, negro o dorado, dependiendo de quién es el que lo ha visto en ese momento, ¿no? En el que suelen posarse grillos, luciérnagas y mariposas. Su rostro es una calavera, el cual tiene una cuenca de los ojos que son bolas incandescentes. De la nariz le cuelga un cordón umbilical. Qué desagradable. Y en su boca porta una rosa negra. En sus manos arrulla un feto negro. De pronto, la Llorona derrama lágrimas de sangre sobre la criatura. Sobre la cabeza de la Llorona existe un cuervo y de sus huesos salen larvas, gusanos, cucarachas y ratas. Divertido, sí señor. Prefiero las otras apariciones. Vamos. En Costa Rica, sí. Junto a Candejos y la Cegua, es quizás la leyenda más conocida, la leyenda de la Llorona. En El Salvador, junto con la Ciguanaba y junto con la Descarnada, la Llorona también es el personaje más conocido dentro de las leyendas de este país. En Guatemala, en Honduras, en Panamá. Como vemos,
en toda Latinoamérica, incluido Uruguay, que también tiene varias versiones de La Llorona. Tiene La Llorona del Parque Rivera, la leyenda de La Llorona y los ladrones, en el cual dice que, bueno, se le aparece a todos los que son ladrones, es a quien se le aparece esta mujer, porque a esta mujer le robaron a sus hijos. Los ladrones allí estarán un poquito javizor, ¿no? Imagínate. No habrá mucho robo. Imagínate cómo podrán estar. En Venezuela también se encuentra la leyenda de La Llorona. Pero como te decía antes, y te sorprendías, en España también tenemos la leyenda de La Llorona. Me sorprende porque lo desconocía totalmente, vamos. Además, quizás de un sitio que te suene. La Barceloneta. Hombre, me suena. Una joven hermosa conoce, poco más tarde se casa con un hombre que era de muy buena posición y quien demostraba un amor profundo por ella. Tuvo varios hijos, fruto de este amor. Al pasar los años, este hombre pues se cansa de esta mujer y decide abandonarla. Vaya. Hasta aquí quizás un poco la historia se parece a esa leyenda de La Llorona también que escuchábamos al principio, ¿verdad? Pero es entonces cuando una noche esta mujer decide pues llevar a pasear a sus hijos a la playa. Una vez en la playa, los niños empiezan a disfrutar en la arena de noche, pero empieza a coger uno a uno y empieza a tirarlos al medio del mar. Anda. Los niños, evidentemente, acaban muriendo, ahogados. Ella, mientras escuchaba incluso los gritos de esos niños cuando se estaba ahogando, coge su coche y se va. Cuando se da cuenta, al cabo de un buen rato, que iba conduciendo, no tiene mejor cosa que volverse por la carretera hacia esa playa, con tan mala fortuna que iba corriendo tantísimo que choca con otro vehículo y fallece en el accidente. Desde entonces cuentan que en este lugar, en este kilómetro donde muere esta mujer, una mujer vestida de blanco aparece y grita: ¿dónde están mis hijos? Como veis, también en España tenemos esa leyenda. Pero claro, toda leyenda tiene parte de realidad. Claro. Como siempre decimos. Y tenemos un audio que ya en alguna ocasión lo hemos escuchado, que precisamente se graba en un campo, en México en esta ocasión, en un campo en el cual se está haciendo una barbacoa, y de pronto una familia entera empiezan a escuchar los gritos de una mujer que de fondo parece escucharse: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Vamos a escucharlo. Síganle buscando. Pero ni te la asustaré. Oye. Ya estoy grabando. A ver, rápido. Estoy grabando. Date, Lupita. ¿Dónde están? ¿Alguien está? No, ya. Espérate. Cállate. Carlos, cállate, güey. Güey, cállate. Bueno, relato, sonido, mejor dicho, escalofriante, y relato, por supuesto, cargado de lugares donde podemos encontrarnos precisamente ese fenómeno de La Llorona. Así es. Bueno, no me gustaría que esta noche nadie que esté haciendo la barbacoa, que nos esté escuchando, recoja los bártulos rápidamente, porque puedo decir que esto, bueno, es en España, pero es en el norte. Aquí en Andalucía, de momento, no ocurre eso. De todas formas, como nos redifunden en muchos sitios, que cada uno haga la barbacoa cuando más crea conveniente. Tampoco vamos ahora... Puede pasar. Mira, no escucho una voz así. Ya está, no pasa nada. Que siga la barbacoa para adelante. Y si no, rapidito los chorizos, ligerito el carbón a apagarlo y para casita que llueve. David, muchísimas gracias por ese reportaje, ese documental. Y ahora vamos a dejaros con la guinda del pastel, la última página de esta revista radiofónica. Nuestro compañero José Manuel García Bautista, que entrevista a Enrique Chazarra,
sobre su libro Lugares Mágicos del País Vasco. Nosotros nos vemos aquí dentro de 7 días, el próximo viernes, nos escuchamos mejor dicho. Víctor, muchísimas gracias por la realización magnífica, magistral, como siempre nos tiene acostumbrado a estos locos del misterio que aburrimos muchas veces a los realizadores. Pon este audio, pon el otro, y ahora súbelo, y ahora bájalo, y pon... Esto es que estamos majaretas y lo somatizamos y cargamos nuestra locura contra los realizadores de sonido. Bueno, pues, como digo, no os vayáis porque está ese programa. La semana que viene, por cierto, noche de Halloween, os tenemos preparado un especial para ese día y os esperamos también en rutasdemisterio.es, donde colgaremos el lugar donde vamos a realizar esa ruta extrema de Halloween. No perderos. Si queréis pasar un rato de miedo acompañados por investigadores, ese es el día, y la página web rutasdemisterio.es. Escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. ¿Quieres conocer la cara más oculta, desconocida y misteriosa de Sevilla? ¿Quieres acompañar a José David Flores, Jesús García y José Manuel García Bautista por una fantástica ruta del misterio por esta ciudad? No lo dudes, apúntate. Síguenos en www.rutasdemisterio.es. Historia, leyenda y misterios. Y también rutas extremas. Síguenos y realizarás un viaje a lo desconocido. No son lobos corrientes, son lobos humanos. Durante 20.000 años, Wilson, 10 veces su maldita era cristiana. Los indios y los lobos, las grandes tribus cazadoras vivieron juntos. La naturaleza estaba equilibrada, luego vino la matanza. Los más listos fueron a ocultarse a las nuevas selvas, sus ciudades, a las grandes zonas de suburbios, el cementerio de su asquerosa especie. Los grandes cazadores se convirtieron en carroñeros. Su basura, sus hombres abandonados, se convirtieron en alimento para ellos. No son más animales. ¿Estás seguro? Pueden ser dioses. A sus ojos, usted es el salvaje. Tienen su tecnología, pero han perdido. Y no utilizan sus sentidos. Y esta noche tenemos con nosotros a Enrique Chazarra, que tiene una magnífica obra llamada 50 lugares mágicos del País Vasco, editado con la editorial Sidonia. Un libro que es un viaje por los más sorprendentes lugares mágicos del País Vasco, donde todo aquel que se acerque a sus páginas va a poder descubrir relatos legendarios, crónicas misteriosas, tradiciones, seres mitológicos, milagros, toda una selección insólita que abarca las 3 provincias vascas para acercar al lector
y al posible viajero a unos singulares enclaves en los cuales aún perdura lo enigmático. Junto a los aspectos mágicos, en este fascinante periplo también tiene cabida la historia más desconocida, con el fin de ofrecer una visión más amplia de los extraordinarios rincones propuestos. Además, el libro nos ofrece claras indicaciones para llegar a cada uno de los lugares mágicos, así como las coordenadas exactas para guiarse por GPS. Y así, Enrique Echazarra, un vitoriano nacido en el año 1970, investigador, ha perseguido durante más de 2 décadas el misterio por sus tierras. Es autor del libro Crónicas de Brujería, un viaje por la España de las brujas, de la editorial Aguilar, y también colaborador habitual de emisoras locales o de programas nacionales como Milenio 3 o Cuarto Milenio. Enrique Echazarra pasa por ser hoy día uno de los mejores conocedores de todos los misterios y toda la magia de una tierra mágica como es el País Vasco. Y hechas las presentaciones, saludamos sin más a nuestro invitado de esta noche. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, José Manuel, muy buenas noches. Hoy encantado de estar con vosotros y sobre todo después de esta presentación que me acabas de hacer. Ante todo, bueno, agradecido porque nos acompañes y agradecido también por una labor nunca lo suficientemente agradecida y nunca lo suficientemente valorada como escribir una guía alternativa que nos muestre todos los secretos, todos los misterios de tierras que para muchos son conocidas, para otros son desconocidas, pero que tú desde luego te encargas de descubrir, y te encargas de descubrir también el lado más secreto, el lado más oculto, el lado más misterioso. Sí, además es un libro que esto lo estoy dejando bien claro en las presentaciones que estamos haciendo del mismo, en los diversos medios de comunicación, que tampoco está únicamente exclusivamente dirigido a aquellas personas que les gusta, digamos, los fenómenos extraños, lo misterioso, porque realmente al final lo que, digamos, refleja el libro es un compendio de una serie de lugares donde se habla muchas veces de, bueno, cultura vasca, de folclore vasco, y al final yo creo que está enfocado desde un punto de vista que le puede interesar a cualquier persona, sobre todo que le guste viajar, porque lo bonito del libro es que la gente lo lea, lógicamente, pero como me estoy dando cuenta hay mucha gente que lo está utilizando de guía, y es muy, vamos, satisfactorio que la gente diga, pues he ido a tal lugar y me ha enganchado este tema, me ha enganchado el otro, he ido, digamos, con el libro en la mano para visitar estos lugares, y bueno, eso desde el punto de vista del autor, ¿no?, del escritor que ha trabajado sobre él, pues bueno, es una satisfacción inmensa. Sobre todo porque nos descubres los misterios de las 3 provincias, de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, que para muchos, la verdad, son desconocidos. Yo, por ejemplo, me sorprendía bastante porque las tierras vascas las conozco muy bien, pero sobre todo a nivel de materia ufológica, de materia de seres, ¿verdad? Pero tú cuentas historias que son realmente apasionantes, como por ejemplo, si nos vamos a Anucita, nos vamos a encontrar con San Vicente, que es un mártir articulado. ¿Eso qué es? Mira, pues el cuerpo de San Vicente es conocido curiosamente como el cuerpo incorrupto de San Vicente, y es una definición errónea porque no se trata de un cuerpo incorrupto, ¿no? Anucita es un pueblecito que está muy cerca de la capital vitoriana, y allí en su iglesia nos encontramos un cuerpo, digamos, que se denomina como un esqueleto articulado, ya que dentro de ese muñeco artificial que se ha hecho con alambres y con ropajes romanos y se le han puesto valorios romanos, pues se encuentra lo que se supone que son los restos de San Vicente, este mártir que fue traído desde Roma. Entonces hay todo un culto y toda una serie de leyendas en torno a este personaje, que claro, digamos, el conocimiento popular lo ha denominado como cuerpo incorrupto, pero insisto que no es ningún cuerpo incorrupto, ¿no?, sino que alberga esos restos. Y todo esto nos remonta a una época donde, bueno, en el cristianismo primitivo pues se veneraba a los mártires, digamos, había un culto a estos personajes, y claro, no todo el mundo podía acceder a los lugares donde estaban enterrados, no todo el mundo podía acceder a los lugares santos, ¿no?, para venerar a estos mártires. Entonces estamos hablando de una época donde había, digamos, toda una oferta y demanda de estos esqueletos articulados, por los cuales desde Roma se metían en estos cuerpos articulados los restos de los distintos mártires y se enviaban
a distintas partes del mundo, ya sean templos, ermitas o parroquias, donde los demandaban, y de esta manera, digamos, pues, bueno, los fieles están más cerca, ¿no?, para poder, digamos, venerar y mostrar su devoción a estos personajes. Y concretamente el de San Vicente en Anúncita, pues bueno, había, mejor dicho, una documentación incluso que acreditaba que efectivamente estos restos correspondían a San Vicente. Lo que pasa es que es una documentación que le emitía el Papa, y esa documentación papal, cuando hubo la invasión de las tropas francesas aquí en Vitoria, y en el País Vasco, y concretamente en Vitoria, pues bueno, esa documentación papal se perdió, ¿no? Pero lo bueno de estos personajes, de esos cuerpos articulados, era eso, ¿no?, que venían avalados por una acreditación como dando fe que efectivamente aquellos restos correspondían al mártir en cuestión. Y siguiendo con esa línea de misterios tan apasionante que Enrique Chazarra nos muestra en 50 lugares mágicos del País Vasco, me quiero detener también en el lugar donde nacen las tormentas, en el lago de Arreo. Sí, esto, bueno, aquí ya nos movemos dentro del mundo de la leyenda, ¿no?, del relato legendario. Arreo es un pueblecito también, para ir a Arreo tenemos que pasar incluso por Anúncita, el pueblo que antes comentábamos, también muy cerca de Vitoria, y ahí nos encontramos una laguna natural donde, digamos, hay una curiosa leyenda de por qué se formó esa laguna, ¿no?, el origen de la formación de esa laguna. Y aquí se habla, bueno, de una leyenda por la cual antes de la laguna pues había una casa, o el típico caserío vasco, donde vivía un personaje muy avaro. Entonces un buen día, dependiendo de que encuentre la leyenda, dependiendo un poco de la versión de la leyenda, pues se dice que un personaje religioso, que en algunos casos es la Virgen, en otros casos es Jesucristo, se acercó a pedir, digamos, a este caserío, se acercó a pedir que el poco trozo de pan, de masa de pan que él llevaba, se lo metiese en el horno para poder comer, ¿no? Entonces, bueno, la criada le atendía, él le cogía ese trozo de masa, lo ponía en el horno, pero aquel pequeño trozo de masa de pan pues se convertía en un pan inmenso. Entonces el dueño, que era muy avaro, como antes comentaba, pues se quedaba con él. Y así, durante varios días, digamos, se repetía el mismo suceso. Hasta que un buen día este personaje curioso le dijo a la criada: abandona la casa esta noche porque mañana desaparecerá el caserío, ¿no? Y efectivamente, bueno, la mujer le hizo caso a este personaje, se marchó de la casa, al día siguiente regresó y únicamente, digamos, lo que pudo comprobar es que había desaparecido por completo la casa y se encontraba esta laguna, ¿no? Y luego al hilo de esta leyenda pues también se ubican que todas las tormentas y, digamos, los grandes frentes y grandes vientos que se forman en el País Vasco, pues curiosamente se dice a nivel legendario, lógicamente, que se forman en esta laguna, ¿no? Entonces estas son un poco las dos leyendas que son típicas en esta zona de Arreo, y lo que sí podemos comprobar actualmente, y tal y como se detalla en el libro para que la gente lo pueda localizar, pues bueno, es comprobar que, bueno, es una laguna natural de gran belleza, que tiene un paisaje bastante bonito. ¿Cómo se le ocurre a Enrique Chazarra un buen día? Yo que te conozco desde la lejanía, pero comparto buenos amigos contigo. Sí. ¿Cómo se le ocurre un buen día a Enrique darle forma a todos esos casos que tiene investigados y los que seguramente se habrán quedado fuera, y organizar esta guía tan singular de estos 50 misterios del País Vasco? Pues mira, el asunto fue bien sencillo. Como antes bien me presentabas, yo llevo más de 20 y tantos años persiguiendo misterios, como me gusta decir a mí. Entonces, a lo largo de todos esos años, y sobre todo en la zona del País Vasco, pues he ido recopilando leyendas, he ido recopilando historias relacionadas con la mitología vasca, un aspecto que aquí tenemos un montón de historias, ¿no? La mitología vasca es riquísima. Y de alguna manera, al margen de, digamos, el fenómeno extraño, el fenómeno paranormal, o de todas esas inquietudes misteriosas que desde pequeñito a uno le empiezan a gustar, pues iba haciendo una recopilación de cosas de este tipo, ¿no? De lugares mágicos, de lugares con historias singulares. Y al final la verdad es que fue de una manera casual. Yo tenía amistad con Carlos Fernández, uno de los editores de Sidonia, y me propuso la historia, ¿no? Yo conocía su colección porque no es el primer libro sobre lugares mágicos de una comunidad que se publica, y hace 6 o 7 años se publicaba el primero, que era 50 lugares mágicos de Galicia. Entonces, cuando me propuso la idea de recopilar toda esa información en un libro, pues me pareció muy interesante, porque a mí, yo recuerdo con gran cariño mis primeros libros
misterios que caían en mis manos, pues uno de ellos fue el de Atienza, ¿no? Guía de la España Mágica, ese libro mítico que de alguna manera nos hizo ver lugares de España pues con otro punto de vista, ¿no? Con sus tradiciones, sus leyendas y sus historias singulares. Entonces la idea me pareció fantástica, me puse a ello y de alguna manera jugaba con cierta ventaja, ¿no? Porque no fue partir de cero y empezar a recorrer el País Vasco para poder hacer este libro, sino que ya llevaba un tiempo ya persiguiendo misterios, como antes os comentaba, y donde ese tiempo pues se había recopilado bastante información. Entonces, bueno, ha sido cuestión de elegir 50 lugares, como tú bien decías, ha habido muchos lugares que se han quedado fuera del libro, y de alguna manera siempre bajo ese halo mágico, que es un poco también una definición que yo lo he ampliado, pues bueno, no solo a lugares con leyendas, mitología, milagros, tradiciones, sino a lugares también con historias curiosas, ¿no? Y cuando hablo de historia, hablo pues de historia, pues eso, de hechos históricos, ¿no? Porque muchas veces persiguiendo igual unos fantasmas, unas luminarias o un hecho de estas características, pues te encuentras con lugares que tienen una carga histórica tremenda y tienen unas crónicas que a veces superan, ¿no? a esas historias tan extrañas. Hay otra historia que es particularmente apasionante, que nos habla del Villar, o Vilar, que es la chabola de la hechicera. Cualquiera hace una visita a la chabola de la hechicera, ¿no? Sí, aquí es curioso porque yo iba a decir en el País Vasco, pero yo creo que en general en todos los sitios, los dólmenes, los monumentos megalíticos, todos tienen, digamos, una parte que es la parte histórica, la parte que la arqueología y la prehistoria nos cuenta, ¿no? Del porqué de estos monumentos megalíticos, y luego hay otra parte que es la legendaria o la popular o la de la tradición de la zona, donde siempre nos hablan de, digamos, versiones completamente distintas, ¿no? Y concretamente en el Villar, ahí en el río Jalavesa, existe un dolmen que es conocido como la chabola de la hechicera, porque ahí cuenta la leyenda que, bueno, ahí era la morada, ¿no? De una bruja, además que era una bruja buena, una bruja que curaba, ¿no? Según cuenta la tradición. Y es curioso porque todavía, digamos, todos los meses de agosto se celebra una especie de aquelarre, ¿no? Se representa un aquelarre en honor, digamos, a esta zona, que es un reclamo turístico bastante bonito porque, bueno, de alguna manera recuperan toda esa tradición vasca de la brujería, ¿no? Uno de los aspectos también más peculiares de nuestra historia, que aunque fue a nivel general en toda España, pues bueno, aquí en el País Vasco la brujería tuvo bastante impacto. Brujas, cuerpos incorruptos, fenómenos meteorológicos. También tiene este libro y nos habla del dolmen del Sacamantecas, tan vinculado también a tierras almerienses, o la guarida de los seres imposibles, que está en el túnel de San Adrián, el ladrón del espejo mágico, que suena, la verdad, a la típica leyenda que tiene esa ensoñación tan especial. Y también nos hablan de, en este caso, en Saldiarán de la Mora espera en la fortaleza. ¿Qué me puedes decir de esta historia, Enrique? Pues mira, estas son esas historias donde, digamos, tiene un componente histórico, hay una carga histórica, y luego tiene también un componente legendario, ¿no? Y sobre todo aquí en el castillo de Saldiarán, pues nos encontramos con la típica historia de corte romántico, donde hay fantasmas y apariciones por medio, ¿no? Muy resumido, la historia pues viene a contar que en el castillo de Saldiarán, un castillo también que está en un monte muy cercano a las afueras de Vitoria, pues ahí vivía una pareja de nobles, don Pedro y doña Sona, y que, bueno, en tiempos de guerra contra los sarracenos, pues don Pedro fue apresado prisionero y se lo llevaron a las tierras de los sarracenos. Entonces allí fue encerrado y, curiosamente, pues su carcelera era una bella mora, ¿no?, que le estuvo atendiendo durante 5 años, hasta el punto en que, bueno, se llegaron a enamorar y de alguna manera, pues bueno, el prisionero don Pedro pues tuvo ahí un lío con esta mora. Pero cuando ya vinieron los tiempos de paz, don Pedro regresó a tierras alavesas, regresó al castillo de Saldiarán, regresó con su familia, con su mujer y sus 2 hijos, abandonaron el castillo y se fueron a vivir a Vitoria. Pero la bella mora que había dejado en tierras sarracenas, pues se fue a buscarle. Y entonces, al llegar al castillo y ver que no había nadie, pues se quedó allí esperando en la puerta de la entrada del castillo, ¿no? Entonces, bueno, se quedó esperando, nunca regresó su amado, y cuenta la leyenda, cuenta un poco la tradición de la zona, que ha habido senderistas, ha habido montañeros que han estado entre las ruinas de este castillo y han podido ver a una mora, a una persona, a una bella mujer vestida con ropajes árabes, pulular, ¿no?, por la zona, y entonces se supone que, bueno, que es la bella mora que todavía le está esperando al señor del castillo, ¿no?
Entonces, bueno, es una historia que, a pesar de los nombres, pues bueno, en España encontramos leyendas de estas características, así de corte romántico, pues son todas muy, muy parecidas. Y realmente sí que tenemos, por otro lado, pues la existencia de un castillo, de una torre de vigilancia en estos montes, que, digamos, la historia de ellas ya va por otros derroteros, no tiene nada que ver con estos nombres, con este relato. De hecho, los nombres de Don Pedro y Doña Sona, pues bueno, son nombres legendarios que no se han podido comprobar, pero sí es cierta la existencia de estas fortificaciones en la zona. Hay también muchos misterios en torno a la siempre bella y querida tierra vasca, y uno es su origen, el origen de los vascos, tanto del linaje como su del lenguaje. Sin embargo, hay un rincón que es Ataún, ya en la provincia de Guipúzcoa, que nos habla también de la mitología, de la más enraizada mitología vasca. Sí, mira, aquí en el País Vasco, y sobre todo hablando de mitología vasca, hay un dicho ancestral que dice que si algo tiene nombre, existe, ¿no? Y es una frase que a mí me encanta porque, bueno, encierra bastante, digamos, todo lo que tiene que ver con la filosofía de la mitología, ¿no? Como hubo una época en que nuestros ancestros vascos pues pensaban que si algo tenía nombre era porque existía, ¿no? Y ya te digo, es una creencia ancestral de que había una realidad sobrenatural que convivía con lo cotidiano. Y concretamente aquí en Ataún, en Guipúzcoa, pues es un lugar donde, digamos, la mitología tiene bastante importancia debido a que es de allí José Miguel Variandarán, este antropólogo y etnólogo que de alguna manera se dedicó a recopilar toda la tradición oral, todos los relatos mitológicos orales, para plasmarlos y reflejarlos, digamos, por escrito, y de esta manera que no se perdiera toda esa tradición popular, ¿no?, que él veía que había por la zona. Y allí mismo en Ataún, pues bueno, tenemos toda una serie de personajes mitológicos, como pueden ser los gentiles, como pueden ser también las brujas, el Basajaun, los señores de los bosques, en fin, toda, digamos, un abanico de personajes mitológicos que se conservan en memoria de este personaje de Variandarán. Incluso hay un museo, por si alguno se acerca por allí, para poder un poco entender todo esto de la mitología vasca y cómo allí se ha conservado esa cultura ancestral, ¿no?, de leyendas, creencias y costumbres. También una tierra plagada de mitos, plagada de el vestigio que dejaron las brujas y las hechiceras. Fíjate que sigo leyendo algunos de los casos que recoges en tus libros, como por ejemplo Verastegui, una ermita que construyeron los propios ángeles, Legazpi, que es el milagro de la cruz, Zumárraga, la catedral de las ermitas vascas, el monte Hernio, la cita de las cruces, Mondragón Arrasate, con el dragón de la cima, y me detengo en Leitzarán, que es el puente de las brujas. Sí, a 2 kilómetros de Andoain, ahí en Guipúzcoa, pues tenemos un puente que se llama el puente concretamente de Uranibia. Lo que pasa que la tradición popular lo ha denominado como el puente de las brujas, ¿no? Es un puente de piedra de 3 ojos, actualmente está restaurado, es del siglo XIX, y bueno, la leyenda cuenta que este puente fue construido en una sola noche por las brujas de la comarca, ¿no?, donde se reunían y hacían sus aquelarres. Y es más, incluso hoy en día hay mucha gente que dice que algunas personas creen ver siluetas de brujas en las rocas del puente, ¿no? Bueno, un tema que ya es un poco más tradición popular actual, más leyenda urbana que tradición legendaria de otras épocas, ¿no? Pero es bien curioso que hay muchas construcciones, hay muchos lugares en el País Vasco, por toda esa tradición brujeril que tenemos de aquellos años locos, vamos a decirlo así, de perseguir brujas en el País Vasco, que hay mucha toponimia, hay muchos lugares populares pues que han conservado algún tipo de vestigio relacionado con el tema de las brujas, ¿no? Aunque luego la historia no tenga nada que ver, digamos, con sucesos que han ocurrido en estos lugares, pero sí que la tradición popular y el conocimiento popular pues siempre nos habla de brujas, como es el caso de este puente. Y de ahí pasamos directamente en esta breve ruta que estamos haciendo con nuestro amigo Enrique Chazarra y estos 50 lugares mágicos del País Vasco, de Editorial Sidonia. Nos vamos a Encarterri, a las encartaciones, a conocer un fenómeno que a mí particularmente me fascina, que es el de los exorcismos y el de los aparecidos. Sí, aquí en las encartaciones es una comarca de Vizcaya que siempre ha tenido una fama, digamos, de ser misteriosa, ¿no? Es una comarca que históricamente siempre ha estado como aislada, incluso se hablaba de que era refugio de condenados por rebeldía,
que era una especie de reino independiente con otras leyes. Entonces todo esto históricamente le ha dado una imagen misteriosa, ¿no? Y concretamente en esta comarca pues tenemos la ermita de San Pedro de Zariquete, la cual es popular en la zona por poder curar este santo los males de ojo y sobre todo las posesiones, ¿no? Cuenta la tradición, según los rituales ancestrales, que había que entrar por una puerta de la ermita y salir por otra, y de esta manera, digamos, la ermita hacía de filtro espiritual por el cual la persona poseída pues se quedaba libre de sus demonios, ¿no? Y hasta hace bien poco, hasta el siglo XIX o así, se hacían este tipo de rituales, ¿no? En alguna ocasión, actualmente, pues bueno, se rememora un poco todas esas costumbres, pero bueno, más que nada se representan porque no se olviden, ¿no?, estos rituales. Y si bien es cierto que la gente que supuestamente se libraba de sus demonios, pues llenaba la ermita de velas, dejaba algún tipo de, digamos, de prueba, ¿no?, o de algo, digamos, muy valioso para ellos en la ermita, como, digamos, veneración, porque se habían curado, ¿no?, de esa posesión o de ese mal de ojo, ¿no? Y pues podíamos encontrar pues estampas del santo, incluso estampas que decían curar a los enfermos y que protegían las casas, ¿no? Entonces, en torno a esta ermita de San Pedro de Zariquete hay una veneración como de protección, ¿no?, como de librarse no solo de los demonios, sino de protección a la hora, digamos, de ser ese filtro espiritual que antes comentaba. Esos filtros espirituales y esas limpiezas que en aquellas bellas tierras nos va a dar Encarterri. Seguimos caminando porque nos vamos a encontrar con el Valle de Carranza, que por aquí, por Andalucía, le tenemos tanta admiración y tanta vocación por estar vinculado a la ciudad de Cádiz, pero también fíjate que nos vamos a ir ahora a algo que también a mí me resulta muy interesante, que es las cuevas de Santimanime. Sí, estas cuevas son unas cuevas que están a 6 kilómetros de Guernica. Son unas pinturas rupestres que en el año 2008 se declararon patrimonio universal. Están pintadas hace 11.000 años. De alguna manera, pues bueno, se representan caballos, bisontes, y cuando fue descubierta en 1916, pues fue un hallazgo arqueológico importante, ¿no? Es una cueva que está a pies del monte de Ñusarre. Y en el monte de Ñusarre pues hay una serie de leyendas relacionadas con gigantes, con druidas, con, digamos, personajes mitológicos que al final, digamos, todo lo que son cumbres y montes en el País Vasco, pues nos encontramos distintas historias, pero todas tienen, digamos, como nexo en común que son protagonizadas por los mismos personajes mitológicos, ¿no? Y aquí lo curioso de esta historia es que se hablaba de leyendas donde en las galerías subterráneas de este monte pues que discurrían lo que se llamaban ríos de leche, ¿no? Y en torno a esto pues bueno, había toda serie de personajes mitológicos que tenían que ver con estos caudales de leche. Pero es curioso que en el año 2005, si no recuerdo mal, hubo unos espeleólogos vascos que en la cima del monte Hernio, un monte que está en Guipúzcoa, pues descubrieron un fenómeno el cual científicamente se llama moon milk, que lo podemos traducir como leche de luna, por el cual una sustancia de calcita y otros minerales pues le daban un color blanco y brillante a los ríos, ¿no?, a las cuevas estas subterráneas. Entonces, al final, de alguna manera, lo que refleja un poco en el libro es que tal vez estas leyendas relacionadas con estos ríos de leche, pues bueno, tengan que ver un poco efectivamente con este fenómeno geológico curioso que se descubrió allí en el Monte Pilatos en Suiza en el siglo XVI, cuando se descubre esta sustancia de calcita que daba ese color lechoso a las cuevas y a los ríos. Y de alguna manera, bueno, se puede explicar científicamente, entre comillas, siempre un poco estas leyendas de estos ríos de leche, ¿no? Y entonces, sobre todo en esta zona de las cuevas de Santimanime, pues se da esta historia. Además que esta sustancia lechosa, pues bueno, también se le atribuyeron propiedades curativas, y dentro de la farmacopea centroeuropea, pues hasta el siglo XVIII, pues se utilizaba, ¿no?, para poder, digamos, dar remedio a ciertas enfermedades. Y finalizamos en Guecho, con una casa encantada. Sí, lo que pasa es que muchas veces también quise reflejar este lugar en la localidad vizcaína de Guecho, porque a veces, bueno, hay tradiciones, hay, digamos, etimologías o hay nombres populares que hablan de lugares como si ocurriera algún tipo de fenómeno extraño, y luego realmente uno se pone a indagar en la historia y dice, bueno, el nombre es correcto, pero no tiene nada que ver con fenómenos extraños, sino más bien con fenómenos extravagantes, ¿no? Y concretamente aquí en Guecho tenemos, como tú bien dices, en la avenida Basagoiti de Guecho, tenemos una casa del siglo XIX, todo un palacete, que es conocida como la Casa Encantada. Pero realmente no es porque ahí ocurran fenómenos extraños, o por lo menos que a
propiedad de un carpintero vasco que hizo bastante fortuna en Cuba, un tal José Olozaga, y su mujer, María Eugenia Velázquez, era una cantante de ópera de la República Dominicana. Pues bien, esta mujer, cuando llegó al hecho con su marido, fue toda una revolución para la localidad, digamos, porque chocaba de lleno con la recatada sociedad vasca de ese momento, ¿no? Y esta mujer lo que hacía, pues se ponía a dar recitales nocturnos en la terraza de esa finca colonial y hacía extravagancias que dejaba perplejo a todo el mundo, ¿no? Entonces se empezó a conocer como la Casa Encantada por esas extravagancias y esa manera de ser de la mujer de este personaje, ¿no? Pero no porque realmente, digamos, se ocurran algún tipo de fenómenos extraños. Pues era este singular viaje que hemos realizado esta noche con nuestro buen amigo Enrique Chazarra, que nunca será lo suficientemente admirado para manifestarle toda la admiración que tenemos y que sentimos por él y por el increíble trabajo que hace, que tiene una cuenta en Twitter que se llama @Enrique Chazarra, todo junto, Enrique Chazarra, jugando con la E del medio, Enrique Chazarra, y también tiene su cuenta en Facebook, que es facebook.com/enrique.echazarra, o buscándolo por el localizador. Igualmente, si les ha interesado todo esto que nos ha contado nuestro compañero y amigo de viaje en el misterio Enrique Chazarra, tiene un email, lugaresmágicospv, lugares mágico País Vasco, es decir, las dos iniciales, lugaresmágico.pv@gmail.com, para poder disfrutar mejor de estos 50 lugares mágicos del País Vasco que Sidonia y los buenos amigos que tenemos en esa editorial han tenido a bien editar con gran acierto, y en el que Enrique Chazarra, una vez más, nos deja boquiabiertos con la sabiduría y el buen hacer que tiene este investigador, este comunicador, este divulgador sobre todo lo que ocurre en la provincia, en las provincias del País Vasco, y que tanto cariño despiertan estas latitudes. Enrique, muchísimas gracias que hayas estado esta noche con nosotros hablándonos de todos los misterios de tu tierra. Muchísima suerte. Te seguimos leyendo, te seguimos por televisión, te seguimos por radio, y siempre con el interés que despierta ya no solo las buenas investigaciones, sino también los amigos. Pues muchas gracias. Nada, os agradezco vuestro interés por el libro y por estas temáticas, y nada, encantado. Así que hasta cuando queráis tenéis las puertas abiertas de mi casa. Un abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.